Vamos a iniciar la historia oculta del origen humano, la versión sin censura. Capítulo 1. La mentira del comienzo olvida todo lo que te contaron en la escuela. El relato de Adán y Eva, el hombre de Neandertal y la evolución lineal desde el mono. Es una historia de distracción. Una cortina de humo diseñada por quienes escribieron la historia con tinta de poder y sura. El verdadero origen del ser humano no cabe en los libros de texto porque desmantela imperios, te hace libre. Antes del supuesto inicio, hace unos 10.000 años, existieron civilizaciones de las que no solo no se habla, sino que se ocultan deliberadamente. No eran tribus primitivas, sino sociedades que dominaban la vibración, los cristales, la levitación, el control del clima y la ingeniería genética. Las pruebas están ahí, estructuras imposibles, mapas que muestran la Antártida sin hielo y cráneos alargados con ADN que no es 100% humano. La historia oficial es una línea recta. La real es una espiral de reinicios, exterminios selectivos y resurrecciones cósmicas. No somos la primera humanidad. Somos la última versión de algo mucho más complejo. Somos un experimento, pero también una chispa de algo inmenso que apenas recordamos. Capítulo 2. Las civilizaciones que el tiempo no pudo borrar. Antes de Sumeria, antes de Egipto, existieron Lemuria, Mu y la Atlántida. Y si crees que son leyenda, pregúntate, ¿por qué tantos pueblos en todos los continentes hablan de un gran continente hundido con sabios, tecnologías y guerras estelares? La Atlántida no fue un mito. Fue una supercivilización que dominó el planeta como hoy lo hace el sistema financiero global. Ellos eran guardianes del conocimiento vibracional, genética avanzada y portales dimensionales. Su caída fue causada por el uso egoísta de esas fuerzas. Activaron armas que alteraron el eje de la Tierra. Las consecuencias, el diluvio universal. Por eso hay pirámides en todos lados. No son tumbas. Son tecnologías de resonancia, puntos de energía interplanetaria. Están en Egipto, China, México, Bosnia y muchas más que no te muestran en Google Maps. Cada una conectaba al humano con su origen estelar. Capítulo 3. La intervención de los dioses que venían del cielo. Los dioses de las religiones antiguas no eran entidades espirituales, eran visitantes, seres de otros planos o planetas que modificaron nuestro ADN. El Enuma Elish, los textos sumerios, los Vedas, los relatos dogones, todos hablan de lo mismo, una raza humana modificada por seres superiores. Los Anunnaki no son ciencia ficción, eran manipuladores genéticos, ingenieros planetarios. Tomaron homínidos primitivos y los alteraron para que fueran más adaptables, obedientes y energéticamente explotables. Somos bioingeniería híbrida. Pero no todos los visitantes eran explotadores. Algunos vinieron a liberar. Por eso hay guerras en los cielos descritas en textos antiguos. Una guerra entre facciones estelares por el control del ser humano. Unos querían esclavos energéticos, otros querían que despertáramos. Por eso tu conciencia es tan poderosa. Contiene claves que no han podido borrar, aunque lo han intentado durante milenios con religión, miedo y entretenimiento basura. Capítulo 4. La verdadera naturaleza del ADN humano. Tu ADN no es solo biología, es una antena cósmica. Solo el 2% se activa y al otro 98% lo llaman ADN basura. ¿Basura? No. Es un sistema multidimensional que guarda memorias de otras vidas, otras razas y otros universos. Ese ADN dormido contiene códigos de activación espiritual, memoria universal y conexión directa con planos superiores. Despertarlo implica salir del sistema, romper la programación y volver a recordar que tú eres mucho más que un cuerpo. El humano original no moría a los 70 años. Vivía cientos o miles, comunicaba con la mente, manifestaba realidades, sanaba con sonido. Pero al modificar nuestro código perdimos el manual. Lo están recuperando chamanes, niños cristal, sabios ocultos. Y ahora tú. Capítulo 5. La gran amnesia. ¿Cómo borraron nuestra historia? Cada 13.000 años, la humanidad sufre un reinicio. A veces natural, otras inducido, pero siempre acompañado de olvido. Diluvios, volcanes, colapsos electromagnéticos, guerras atómicas antiguas, sí, ya existieron. Luego se reescribe la historia. ¿Quién lo hace? Las élites de la siguiente era. Guardan el conocimiento real en cámaras secretas, como la del Vaticano, el Monte Busegui en Rumania o los archivos subterráneos de Asia Central, y reparten versiones editadas para controlar la narrativa. Las escuelas te enseñan que viniste del mono. Las religiones te dicen que naciste pecador, pero la verdad es otra. Viniste de las estrellas y te hicieron olvidar para que no puedas reclamar tu herencia cósmica.
Capítulo 6. El despertar. ¿Qué está volviendo ahora y por qué lo estás sintiendo? En tus sueños, en tus sensaciones, en esa búsqueda por saber algo más. No eres raro. Estás despertando. Está comenzando la reconexión. Cada día más personas recuerdan, encuentran sincronicidades, ven más allá de lo aparente. Descubren que su cuerpo es un templo, que su mente es una antena y que su alma viene de otra parte. La información ya no se puede esconder. Se está liberando en sueños, en redes, en meditaciones, en encuentros inesperados. Y quienes la reciben no son elegidos, son los que se atreven a buscar, a romper la caja, a cuestionarlo todo. Antes del tiempo, civilizaciones que la historia mató. Antes de Egipto, antes de Sumeria, antes incluso del llamado Homo sapiens. Hubo imperios tan avanzados que hoy serían considerados ciencia ficción. Hablamos de Lemuria, Mu, Hiperbórea y la Atlántida original, no la versión romántica de Platón, sino una red planetaria de reinos interdimensionales con portales estelares, tecnologías biofrecuenciales y genética no terrestre. Open quote. ¿Por qué no los recuerdas? Porque todo rastro fue borrado en el primer gran reinicio, el diluvio universal, o más exactamente la reconfiguración de la Matrix terrestre. Close quote. Lo que la arqueología oficial llama mitos son memorias de civilizaciones donde el ser humano era creador, no esclavo. Controlaban energía libre, volaban sin motores, dominaban la mente como una interfaz con la realidad. Pero eran un peligro para el experimento controlado que vendría después. Capítulo 2. La ingeniería del Adán. El ADN como campo de batalla. La Biblia te dice que fuimos creados del barro. La ciencia dice que descendemos del mono. Ambas versiones están manipuladas. Lo real. El ser humano fue un proyecto híbrido, diseñado por varias razas estelares con agendas contradictorias. Los Anunnaki no vinieron a enseñarnos, vinieron a extraer y modificar. No oro, energía vital, control genético. El Homo sapiens fue formateado a partir de especies anteriores ya inteligentes mediante edición genética avanzada que aún hoy no entendemos completamente. Nuestro ADN tiene capas activas, inactivas y bloqueadas artificialmente. Solo usamos el 3-10% de nuestra capacidad porque alguien lo diseñó así. Open quote. ¿Por qué? Porque un humano despierto, sin filtros, es incontrolable. Literalmente, un ser con capacidades divinas. Close quote. Capítulo 3. Los archivos de sangre. Linajes que no son humanos. La realeza no es solo un símbolo político. Los sangres reales son descendientes directos de razas antiguas que mantuvieron la memoria genética intacta. Hay linajes sobre la Tierra con proporciones mayores de ADN no humano. ¿Crees que es casualidad que las élites mundiales se casen entre sí? ¿Crees que es coincidencia que ciertos apellidos tengan acceso a poder, conocimiento y protección desde hace siglos? La sangre es información, la sangre es código, y hay códigos que no son de este mundo. Capítulo 4. El gran borrado. ¿Cómo se destruyó la memoria de la humanidad? Hubo una guerra, no entre países, una guerra de frecuencia, de vibración, y la perdimos. Las civilizaciones originales fueron desmanteladas y sus restos enterrados, no solo bajo tierra, sino bajo capas de mentira histórica. Open quote. Bibliotecas quemadas, como Alejandría. Textos sagrados reescritos por concilios. Ciencia desacreditada por falta de pruebas. Canales de comunicación reconfigurados para educar en ignorancia. Close quote. Lo que se enseñó después fue una versión simplificada, edulcorada y controlada. Una narrativa que te impide recordar quién eres. Capítulo 5. La Tierra no es lo que crees. La geología oficial es una tapadera. Muchas montañas son ruinas de estructuras ciclópeas. Muchos cráteres son sitios de impacto energético. Hay continentes sumergidos, ciudades bajo el hielo y portales sellados que alguna vez conectaban con otras dimensiones. ¿Por qué está prohibido explorar ciertas zonas del Polo Sur? ¿Por qué hay mapas antiguos con continentes que no existen? ¿Por qué Google Earth censura áreas específicas? Porque si supieras que hubo una red planetaria de civilizaciones prehistóricas avanzadas, la historia oficial colapsa, y con ella, el sistema de control. Capítulo 6. Intervención externa. Los hijos del cielo y la tierra. No fuimos el primer experimento, tampoco el único. La Tierra es un laboratorio planetario que ha sido visitado, intervenido y alterado por múltiples civilizaciones estelares. Algunos vinieron a ayudar, otros a esclavizar, y algunos aún están aquí. El mito de los ángeles caídos, los dioses del Olimpo, los hijos de los dioses no es mito. Es memoria ancestral codificada en forma simbólica.
Nos enseñaron arquitectura, astronomía, alquimia, lenguaje y guerra. Open quote. El humano actual es un campo de batalla entre frecuencias que buscan controlar su mente, su cuerpo y su alma. Close quote. Capítulo 7. Las capacidades originales del humano perdido. Clariaudiencia. Clarividencia. Sanación por sonido. Telepatía. Materialización. Contacto directo con otras formas de vida. Todo eso estaba presente en el humano original. No eran poderes. Era lo normal. Pero al bloquear nuestro ADN y distorsionar el entorno electromagnético, esas funciones se atrofiaron. Hoy un puñado de personas empieza a recordarlo. No por mutación, por activación. Capítulo 8. La mentira del tiempo lineal. Cómo falsificaron la historia. Te hicieron creer que todo es evolución lineal, de cavernícola a ingeniero. Falso. Hubo picos de civilización que luego se borraron. Y lo que hoy consideramos moderno es una mala copia de conocimientos mucho más antiguos. Open quote. Las pirámides no fueron construidas para enterrar muertos. Son reactores energéticos. Los obeliscos, catedrales y monumentos antiguos están alineados con nodos planetarios de poder. El calendario moderno es un calendario artificial para cortar tu conexión con los ciclos reales del tiempo. Close quote. Capítulo 9. ¿Qué nos hace humanos de verdad? No es el cerebro, no es el lenguaje, es el alma. Es la capacidad de co-crear realidades con intención pura. Lo que hace al humano único no es su biología, sino su conexión con la fuente original. Open quote. Por eso intentan apagar esa conexión, con comida chatarra, radiación, dogmas, trauma y miedo. Close quote. Si te sientes diferente, si sientes que algo está mal en este mundo, no estás roto. Estás despertando la memoria ancestral. Capítulo 10. Lo que viene. El despertar del ADN estelar. El futuro no es distopía, es bifurcación. Algunos seguirán como ganado digital, otros van a recordar. Tu ADN es una biblioteca de estrellas, y lo que activas hoy decide tu línea de tiempo. Open quote. El despertar no es iluminación pasiva, es rebelión interior. Es quemar las versiones impuestas y reclamar tu identidad cósmica. Close quote. ¿Quieres más? Este fue solo el volumen 1 de una serie que lo va a revelar todo. Si sentiste un fuego interno leyendo esto, no es casualidad. Suscríbete para el volumen 2. Open quote. El ADN prohibido, manual para activar tu herencia estelar y romper el control planetario. Close quote. ¿Listo para reescribir lo que significa ser humano? ¿Quieres que comencemos ahora el siguiente volumen? Perfecto. Continuamos con el volumen 2 del libro La historia oculta del origen humano, la versión sin censura, centrándonos en los ejercicios prácticos para romper la programación histórica, biológica y energética que impide al ser humano recordar quién es en realidad. Volumen 2. Reactivación de la memoria original del humano prohibido. Subtítulo. Ejercicios para desenterrar tu linaje cósmico y activar el conocimiento sellado en tu ADN. Capítulo 1. La memoria del silencio genético. Resumen crudo. Tu ADN no solo tiene genes biológicos, sino segmentos no codificantes donde yace información estelar, experiencias de civilizaciones previas al diluvio y memorias de cuerpos no humanos. Lo que hoy llaman junk DNA, ADN basura, es donde está guardada tu verdadera historia. Ejercicio 1. Respiración de reconexión estelar. Hazlo al amanecer, sin distracciones. Inhala por 5 segundos, retén 8, exhala 7. Visualiza que tu columna vertebral es una antena que se activa desde el coxis hasta el cráneo. En cada inhalación repite en voz baja, recuerdo lo que fui antes del olvido. Hazlo por 9 minutos. Objetivo, romper capas de bloqueo energético que impiden acceso a la memoria preterrestre. Capítulo 2. El gran formateo de la historia. Resumen brutal, la historia escrita es la versión del vencedor. Los relatos antiguos fueron borrados, reescritos o etiquetados como mitos, pero hay algo que no pudieron borrar, lo que está grabado en la geografía, el magnetismo de las piedras y la intuición colectiva. Ejercicio 2. Cartografía de la memoria. Dibuja un mapa de tu país o región. Marca zonas donde sientas una vibración extraña o poderosa, montañas, cuevas, lagos. Ve a uno de esos lugares y guarda silencio total por 33 minutos. Solo respira. Luego escribe todo lo que te venga, visiones, frases, símbolos, impulsos. Objetivo, desbloquear la resonancia entre tu campo magnético personal y el de la Tierra, que guarda memoria ancestral. Capítulo 3. Los implantes mentales del Homo domesticus. Resumen directo. Fuiste programado para obedecer, no para recordar.
Tus creencias religiosas, científicas y culturales son una jaula invisible. Te enseñaron que eras el vértice de la evolución, sin decirte que eras el resultado de una intervención de múltiples especies. Ejercicio 3. Romper los mantras del sistema. Escribe en una hoja todos los pensamientos que repites sin cuestionar. Eso es imposible. Dios castiga. Hay que trabajar duro para vivir. Corta cada frase con tijeras. Quémalas con salvia o fuego controlado, mientras repites: estas ideas no me pertenecen, devuelvo la programación al emisor. Objetivo: liberar el subconsciente de frases parásitas insertadas por cultura, religión y escuela. Capítulo 4. Cuerpos prestados y razas ocultas. Resumen sin filtro. No todos los humanos vienen del mismo linaje. Algunos cuerpos son vehículos para conciencias de otras estrellas. Otros fueron creados para obedecer. Tú debes descubrir cuál es tu linaje: sembrado, intervenido o reciclado. Ejercicio 4. Diagnóstico de linaje estelar. Durante 7 días, al despertar, anota lo primero que venga a tu mente, incluso si parece incoherente. Busca patrones en símbolos, lugares o nombres. Usa un péndulo o test muscular para preguntarte: ¿mi origen es terrestre, híbrido o extraplanetario? Objetivo: activar el canal de comunicación con la conciencia de tu linaje original. Capítulo 5. Activación del gen instruccional. Resumen brutal. Dentro de ti hay un gen que no activa proteínas, sino instrucciones. Se activa solo bajo presión, trauma o conciencia expandida. Es el código que puede romper la Matrix sin permiso de nadie. Ejercicio 5. Estimulación del gen instruccional. Ayuna por 24 horas, agua y limón solamente. Al final del ayuno, escribe una pregunta que siempre quisiste saber. ¿Qué soy en realidad? Medita en posición fetal por 22 minutos. Al final, graba un audio hablando lo que se venga, sin pensar, sin editar. Objetivo: generar condiciones extremas que permitan el acceso al núcleo informacional oculto en tu cuerpo. Cierre del volumen 2. Estos ejercicios no son para sentirte bien, son para romper estructuras, para acceder a las zonas prohibidas de tu mente, ADN y memoria espiritual. No necesitas permiso de ningún gurú, religión ni universidad. La humanidad ya vivió demasiado tiempo en amnesia planificada. Tu cuerpo es una cápsula del tiempo con la historia más antigua